capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 10. Entonces oró Jonás a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia invoqué a Yahvé, y él me respondió. Del vientre del Seol pedí socorro, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije: desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí, tú, oh Yahvé, Dios mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia, pero yo te ofreceré sacrificios de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a tierra, a Jonás en tierra. Esta historia, ¿verdad?, tan controvertida. Oró. Es una oración preciosa de un hombre de Dios, pero las reacciones, como veremos, de este hombre de Dios no correspondían a su oración. Entonces dice la Escritura que Jonás oró a Yahvé, su Dios, y lo hizo en el vientre del pez, en las tinieblas del interior del pez, diríamos. Figuraos lo que pensaríamos nosotros, que haríamos, estar 3 días, ¿no?, dentro de un lugar, de una cueva, o estos mineros, ¿no?, último allí en Perú, o antes en Chile, ¿no?, en oscuridad total, sin poder ver. Eso es terrible, no saber qué está pasando, no ver ni a tu propio compañero, no ver nada. Y esto es lo que le ocurre a Jonás. Por eso dice y dijo: invoqué mi angustia, y él me oyó. Reconoce que en la angustia, reconoce que Dios estaba con él. De alguna manera él siente que no estaba alejado de Dios. Por muy profundo que fuera las circunstancias y la oscuridad, él supo a través de su oración que Dios estaba con él, que no le había abandonado, y reconoció que el Señor escuchó su oración, su voz. Escuchó el Señor su voz. En lo más profundo, dice aquí Jonás, del mar, en las corrientes de las aguas, pasaron, dice, sobre él mismo. No es que pasase, supongo que el pez tendría la boca cerrada, ¿no?, para no tragarse toda el agua, ¿no?, pero sí que él sintió el estruendo del mar dentro de sí. Por eso llega un momento en el que el hombre, Jonás, se siente totalmente desechado delante de los ojos de Dios. Esta situación es una situación real que le sucede a Jonás, pero que tiene una aplicación práctica para nuestras vidas, en esas situaciones en las cuales, sin saber cómo, nos hemos visto dentro del pez. ¿Por qué dentro del pez? Él se tiró al mar
porque sabía y conocía que la causa de la tempestad, del peligro de aquellos marineros, era él mismo. Los marineros estaban dispuestos a tirarse al mar, pero él pensó que era la causa, lo sintió dentro de sí. Él huyó del mandato del Señor, del ministerio que tenía reservado para él, y huye a estas tierras. Tarsis era Málaga, Granada, Almería, contrario a lo que dicen la gente de Huelva, que le pusieron un nombre a un pueblecito que se llama Tarsis. No, Tarsis era esta parte, la antigua Mainaque, es decir, y hacia aquí venía, porque, como sabéis, después de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, todo lo demás ya no pasaban barcos por allá. A lo más acercaban a la orilla lo más que podían para dar la vuelta hacia Portugal. Pero aquello ya era el mundo, el abismo. Y así este hombre quería huía, pero Dios tenía un encuentro con él. Tenía que tener un encuentro con él, y él con Nínive. Él odiaba a la gente de Nínive, no quería hacer ese ministerio. Es también una parte de cada uno de nosotros, de nuestra biografía. No hacemos lo que el Señor nos manda, no hacemos lo que el Señor nos manda. Aquí vemos una oración preciosa, ¿verdad?, de un hombre, como dije al principio, un hombre fiel, un hombre profundo, amante de su Dios, etc. Pero él está mintiendo de alguna manera. Él está haciendo, ahí dentro del pez, está haciendo promesas. Cuando oramos al Señor, cuando hablamos con el Señor, en realidad, si decimos que le amamos, estamos, según nuestras circunstancias, quizá haciendo una promesa de que le amamos, en este sentido amplio, que nos permite nuestra lengua, podemos ampliar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hermano y hermana, aquí fijaos bien hasta dónde llega Jonás en su contradicción, ¿no?, en esta oración. Y después vemos a través de la historia de los textos que siguen a este texto que estamos utilizando, vemos cómo todo es diferente. Todos nosotros somos Jonás también. Ese Jonás que es capaz de predicar a pesar de las circunstancias suyas personales y lo que él creía acerca de la gente de Nínive. ¿Por qué tengo yo que ir a Nínive, a esta gente? ¿Verdad? Es como si alguno de nosotros nos enviase, tuviéramos una misión de ir a un lugar que no nos gusta, ni su gente, ni su cultura, ni su lengua. Figuraos bien, ¿no? Pues el Señor me manda a ir allí. ¿Por qué no? Muchos de nosotros también hacemos, repito, como Jonás, luchamos o combatimos con Dios, es decir, contra los mandatos de Dios. Cada vez que pecamos, estamos luchando contra Dios, contra su palabra. Él es la palabra en mayúscula. Estamos luchando contra la propia naturaleza de nuestro Señor Jesús. Él es la palabra, Él es el mensaje. Luchamos en contra de lo que sabemos que debemos hacer y lo que no hacemos. Por eso, aquí, en esa oración, hay también una lucha. Toda la noche, toda esa larga noche de 3 días, está este hombre combatiendo contra Dios, pero contra él mismo también, con lo que había en él, con esa capacidad que Dios puso en él. También nosotros decimos, y en realidad es así en cada creyente, cómo el Señor obra en el corazón del creyente, cómo todo lo bueno que puede haber en nosotros es parte de Dios, es dado por Dios, por la gracia de Dios. No pensamos en las consecuencias para nosotros y para los nuestros y para nuestra propia vida. Las consecuencias que puede. Hablamos del temor de Dios de los antiguos. Hoy ya esto se ha perdido. Hoy eso no es
no es socialmente aceptable, no es políticamente correcto, pero es así. Dios habla, a veces, de manera que no nos gusta. Esta es la verdad. Y seguramente a Jonás no le gustaba estar dentro del pez, ¿verdad? 3 días. Él se desesperó y entonces se acuerda de su Dios y ora a él. Por eso, no es solamente el caso de Jonás, esto sucede también en otros personajes bíblicos, ¿verdad? Muchas veces como por ejemplo Pedro, como nosotros, hacemos promesa que después no vamos a cumplir. Señor, si todos huyen, yo estaré contigo. Y después le negó. Hacemos oraciones, hablamos con el Señor. Orar es hablar con el Señor sabiendo que no vamos a dar la talla, sabiendo que no vamos a poder cumplir. Así nosotros podemos deducir que cuando se incumplen nuestras promesas, solo el decaimiento es parte de esa consecuencia de la que hablamos. Viene a nosotros ese decaimiento espiritual. Eso es lo que nos espera, igual que a Jonás. Está orando a su Dios, pero después, si le seguimos leyendo la historia de Jonás, vemos que era bonita oración, pero no estaba dispuesto a cumplirla. Por eso hay tristeza en todo el ministerio de Jonás, de Jeremías, de Elías, y también en el ministerio que tuvo el propio Moisés, a causa de esa misma actitud, lo que le impidió de pasar el Jordán. Allí se quedó y fue Josué quien terminó ese ministerio. Por eso a veces estamos tristes espiritualmente hablando, no hay ánimo ni siquiera para venir a la iglesia. Por eso tantos hermanos en esta sociedad en la que vivimos, es una tragedia espiritual, porque no hay triunfos, hay derrotas y más derrotas. Cuanto más queremos olvidar nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, hay más derrota. Es decir, no vemos solución. No solamente se trata del estado de ánimo, sino que hay un desencuentro con Dios constante, como en el caso de Jonás. Por eso, esa tristeza la encontramos en el mismo apóstol Pablo dirigiéndose en su segunda carta a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y les dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza es un pasito más adelante para que nosotros veamos toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias o un hecho determinado que no va bien. Esa tristeza que produce el mismo Espíritu Santo está triste, dice constreñido, es tristeza, constreñir es tristeza, producir tristeza, y él sufre también, el Espíritu de Dios en el creyente, pero también eso produce, como dice aquí, en el creyente, como en Jonás, como en Elías, como en Jeremías, y casi todos, ¿verdad?, produce arrepentimiento para salvación. Jonás es el prototipo de los buenos cristianos, o de muchos buenos creyentes que en un momento de euforia espiritual se comen al mundo, ¿verdad? En ese tipo de espiritualidad sentimentalista, que no pasa más allá de su corazón, del corazón de estas personas, hace promesas que después quedan totalmente en el olvido. Es necesario, hermanos, recordar
que fuimos hechos a la imagen de Dios como seres humanos, pero espiritualmente fuimos hechos y debemos completar ese crecimiento, esa vida, avanzando en la santificación y en el conocimiento del Espíritu a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios. Debemos no olvidar que ese mal hacer produce también tristeza en Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esta cuestión clara, sabiendo que nosotros somos hechos, repito nuevamente, a la imagen de Dios, y Dios no muda. Dios no muda. Dios no peca. Hay contradicción aquí, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos, que todo cuanto forma parte de nuestra vida, digo, a nivel humano, tiene consecuencias. Creo que lo decíamos la última vez. Hay consecuencias. Lo que somos hoy, decíamos en el último devocional, lo que hacemos hoy tendrá una consecuencia para el mañana, para nuestro futuro y el futuro de nuestra familia y el futuro de nuestra iglesia a nivel espiritual. O sea, no hay nada gratis. Todo tiene su precio. Y nuestro ahora, sea una hora de bendición, es consecuencia de que te has preocupado en el pasado, o de que tomaste una decisión que cambió el rumbo de tu vida. Un hombre, una persona puede cambiar su vida totalmente, para mal y para bien. Una persona en un momento de ofuscación puede, no sé, matar a una otra persona en una pelea tonta, en una discusión tonta. Escuchábamos que alguien mató a alguien por cuestión de fútbol. Una discusión. Es decir, esa persona, su vida cambiará. Entrará en la cárcel, su vida será otra vida, ¿verdad? Un segundo, una milésima de segundo cambia totalmente nuestra vida, la dirección. Lo que somos hoy, creo que lo he dicho en alguna ocasión, lo que somos hoy, el hoy, es consecuencia de una decisión. El estar aquí, repito nuevamente, cada uno de nosotros ha sido una decisión que tomamos quizá en la juventud. Porque si hubiéramos cambiado de dirección, no estaríamos aquí, seríamos otras personas, ¿verdad? ¿O no? Todo, incluso el estar aquí ahora, depende de que cambiamos, de que tomamos, una decisión, quizá hace muchos años, desde que tuvimos uso de razón, pensarlo bien, no es filosofía, no, es una realidad. Por eso, aquí volvemos otra vez a Jonás. Es importante la experiencia de Jonás dentro del pez. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado dentro del pez? Que no hemos visto claridad, que nuestra vida no vale para nada, que todo se nos vuelve en contra, de que no hay solución cuando se pierde a una persona querida. Caso personal, ¿verdad? Yo lo he sentido años, ¿verdad? Y sé lo que es estar dentro del pez. No 3 días, sino años y años y años. Y ver cómo el Señor te va ayudando día tras día. Y te va animando. Y te va haciendo pensar, cambiar de actitud. Y poco a poco, y cuando te das cuenta, tu vida ha cambiado. Porque el Señor no te ha dejado. Por eso, no solamente por engañar a Dios, sino también por esa razón, Él ora al Señor de la manera que lo hace. Pues cualquier cosita que ha habido en nuestra vida no ha cambiado, somos diferentes. La muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, eso cambia nuestra vida. Ese es nuestro hoy. Porque como estuvo Jonás, repetimos estos versículos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días
y 3 noches. Es el prototipo también de Cristo. También Jesús, como Jonás, estuvo 3 noches en las tinieblas. ¿Fue la tumba de Jonás extraña, nueva? También lo fue la de Cristo, pues en ella nadie, en esa tumba nadie, como en el pez, nadie había sido puesto antes. Estuvo Jonás allí la mayor parte de los 3 días y 3 noches, ¿sí? También lo estuvo Cristo nuestro Señor, ¿verdad? En la oscuridad, por ti y por mí. Ambos se levantaron, ambos vieron de nuevo la luz, a fin de llevar, con un propósito, y el propósito era llevar al mundo pagano la doctrina del arrepentimiento. Jonás, en la predicación a Nínive, nuestro Señor Jesús, a cumplir la misión, el mandato del Padre, y rescatar un pueblo para su gloria y para su honra hasta el fin de los tiempos. Por eso es rescatar a ese mundo, a ese, más concretamente, a ese pueblo suyo, hablándole a través de nosotros, a través de sus hijos, a través de su pueblo, de su iglesia, hablar sobre la doctrina del arrepentimiento. En ese sentido somos como Jonás cuando le hablamos a un amigo, a un vecino, a un familiar. Estamos hablando de Cristo, de que en la desesperación hay una mala noticia, pero también en Cristo hay bendiciones, hay una buena noticia. Pero claro está, no estamos aquí haciendo un símil entre Jonás y Cristo. Hay diferencias muy, muy profundas entre uno y otro, entre Cristo y Jonás. Dice, invoqué, dice, es importante esta oración repetirla un poco. Invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol, para aquello no era el vientre de una ballena, era el Seol, era el infierno, era la oscuridad total, era lo peor que podemos pensar. Y clamé, y mi voz oíste cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé. Esa es la conclusión. Él se acuerda y Dios pone ánimo. Se acuerda del Señor. Esta oración también debe servirnos como una invitación. Como una invitación a escuchar la voz de Dios en los malos momentos y no quejarnos y no cerrarnos a su palabra, ni a la predicación, ni a la lectura de la palabra, ni a la oración. Hasta ti, hasta tu santo templo, los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Está haciendo en esa oración unas promesas. Y yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, cosa que no hizo. Jonás no cumplió posteriormente sus promesas. Sin embargo, ¿qué ocurrió después con Jonás? Vemos cómo la misericordia de Dios, a pesar de Jonás mismo, obró en su vida. Nosotros, si pudiéramos, hay una cosa que la Escritura nos dice que hagamos, y es reflexionar o meditar. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste acerca de tu vida, de tu relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Meditar, cosa que no hacemos. No podemos llegar al extremo de los cuáqueros, ¿verdad? Que ni predicaban, ni leían, ni oraban. Se sentaban uno frente a otro y de pronto estaban meditando, solo meditando. Y de pronto decían, es decir, le llamaban cuáqueros, quiere decir en inglés tembladores, porque temblaban. Ese era su culto básico, ¿no? Supongo que hablarían de Dios, pero ese era el culto principal. Se componía de eso, de la meditación. Nosotros vamos al otro lado. En la iglesia
se medita poco, ¿verdad? Meditar, parar, dice el Señor en su palabra, pararnos en los caminos. Él se tuvo que parar en su camino porque no salía de ese agujero, pensaba que ahí no podía salir y acudió a su Señor. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos vienen maldades. No quejarnos, no decir al Señor, ¿dónde estás?, como encontramos en algunos profetas, ¿verdad? Sino, Señor, ayúdame. Por eso, Él tuvo, después de la oración, el Señor le expulsa, manda al pez que lo eche en tierra, y Él tuvo un gran éxito, a pesar de Él mismo, ¿verdad? Tuvo un gran éxito. Nosotros a veces tenemos problemas para hablar con la gente. Pensamos, es que se van a reír de mí, es que no me van a escuchar, es que yo no quiero hablar con nadie. Es que, de hecho, estamos haciendo eso hoy en día en la iglesia. Yo me acuerdo que en los 60, 70 y parte de los 80 había un cambio, la iglesia creció en España, la iglesia evangélica creció como nunca jamás. Éramos 4 gatos entonces, pero la gente salía, los jóvenes salíamos a hablar a nuestros amigos, ¿verdad? Hoy en día no. Y es lo que hacemos, igual que Jonás, no queremos que lo haga el pastor, para eso está, ¿no? Las ovejas paren las ovejas, no el pastor, sino las ovejas paren las ovejas. Eso no quiere decir que el pastor no tenga que hablar también, ¿vale? Tuvo un gran éxito, a pesar de él mismo. Toda la ciudad de Nínive se convirtió al Señor y fue salvada. Sin embargo, al igual que Israel, fueron escogidos por Dios para que se cumpliese en Nínive y a través de la conversión de Nínive, la voluntad de Dios. Dios quería que el pueblo de Nínive, una ciudad en pecado, con más de 300.000 personas, era una ciudad muy populosa para aquel tiempo, quizá de las más grandes. Por eso también hay una relación, no solamente con nosotros, sino con el pueblo de Dios y Jonás. Hay una historia paralela, porque destacan tanto en Jonás como en Israel, en la historia de Israel y en la historia de Jonás, que ambos, tanto Israel como Jonás, fueron desobedientes a su Dios. Vemos desobediencia, pero en muchas ocasiones vemos esa desobediencia en el pueblo de Dios. Por eso muchas veces, ¿qué ocurre con Israel? Fueron esparcidos varias veces entre las naciones, Babilonia y otros lugares, ¿verdad? En su destierro, fueron desterrados de aquella tierra, ¿verdad? En su destierro, tanto Jonás como Israel llegaron ¿a qué? Llegaron a conocer a su Dios. Una de dos: si el Señor tiene un proyecto en tu vida, si en realidad estás aquí para salvación, porque puede ser también, el Señor llama a todos a venir a las bodas. Los que la aceptan son por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, pero puede ocurrir que algunos sean para condenación, para que no tengan en el día de mañana ninguna excusa. Por eso la palabra debe ser predicada a toda criatura. Esa es la misión, ¿verdad? Y muchas veces al que Dios ama, disciplina. Y Dios amaba profundamente a su pueblo, y Dios amaba a Jonás, y Dios te ama profundamente a ti. Tú eres algo precioso para Dios. La historia de Jonás también tiene similitudes, otras similitudes que nos debe hacer pensar. La desobediencia de ambos, de Israel y de Jonás, les llevó a conocer la disciplina de Dios. Es estas palabras un llamamiento a sentir, a pensar, a meditar sobre
ese temor, no miedo, ese temor de Dios cuando hacemos cosas que no debemos. Porque eso siempre tiene consecuencias, ¿verdad? A Jonás y a Israel les llevó a conocer cuál era la disciplina. Y esto deberíamos nosotros tomar conciencia que Dios no puede ser burlado ni engañado. Jesús decía, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. La desobediencia de ambos les llevó a conocer también la disciplina de Dios en sus propias carnes, del pueblo de Israel y del propio Jonás. Por eso, cuando vivimos la vida de iglesia y reconocemos el dolor y las necesidades y la soledad del hermano, estamos haciendo como Jonás y como el pueblo de Israel. Cuando en nuestras oraciones pedimos por los demás y al mismo tiempo les criticamos y algo más, incluso llegamos de una manera alegórica a crucificarlos. Pedir por el hermano y o por la iglesia y al mismo tiempo crucificar al otro hermano. Cuando participamos en la alabanza y no llevamos no solo la letra, sino el espíritu a esa alabanza, estamos mintiéndole al Señor. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Al orar, al cantar, estamos prometiendo cosas. Hemos cantado varios himnos y estamos, si os fijáis bien en la letra, prometiendo cosas que no vamos a cumplir o que no estamos dispuestos a cumplir. Al orar, al cantar, estamos prometiendo cosas que estamos dispuestos a hacer por los demás y por nosotros mismos y para la gloria de Dios. Y mentimos. Debemos ser consecuentes con nuestras oraciones, con nuestros cantos, ¿verdad? Volvamos a la historia de Jonás nuevamente, otra vez. Podríamos volver a leer, pero no tenemos tiempo. Y volveríamos a afirmar, a confirmar que es una hermosa oración. Una hermosa oración de reconocimiento, de agradecimiento y de amor hacia el Dios de Israel. Pero ¿qué pasó después? Dios le mandó, y así lo tuvo que hacer, a predicar a aquella gente, porque si no lo hacía, seguramente esa ciudad sería destruida. Y por amor a aquella gente le mandó, y él lo hizo, pero no lo hizo muy bien, no lo hizo con espíritu, con fuerza, no. En este caso, el pueblo creyó por la gracia de Dios. Esto nos demuestra también que no es por nosotros mismos, no por lo bonito o por lo malo que podemos ser la gente que predica o cuando vas a hablar con alguien, no, sino que es el Señor, la obra del Señor. Esto no lo entendía Jonás. Por eso no solamente creyeron en Dios, sino que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, de ceniza, desde el mayor hasta el menor de ellos, de los habitantes de Nínive. ¿Y cuál fue la reacción? Ya no pudo más Jonás. Ahí se ve realmente Jonás cómo ha sido utilizado por Dios, pero de alguna manera estaba furioso también. Estos que se han convertido, ¿no? ¿Cómo reacciona él? A esa conversión. Ellos, los de Nínive, se convirtieron de su mal camino. Y vemos como el mal que Dios dijo que iba a hacerles, caería sobre ellos, no se iba a realizar. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Y qué hace el profeta? ¿Qué hace el predicador? Se apresuró y se enojó. Se apresuró y se enojó. En primer lugar, Jonás reconoce la clemencia, la piedad y la misericordia de Dios. Sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, dice Jonás. Estas palabras podría llevarnos a equivocarnos con respecto a la actitud de Jonás. Él pide que Dios le quite la vida. Fijaos bien hasta dónde llega el odio de aquel hombre.
¿verdad? Jonás pide que Dios le quite la vida. Ahora pues, dice en el capítulo 4 de este libro, versículo 3, ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fijaos bien, ¿cuál era el sentimiento? Eso puede ser el sentimiento de un creyente, que lo era. Nosotros a veces somos peores. En algún momento de nuestra vida, yo puedo hablar de mí, y he sido peor que Jonás. He sido peor que Jonás. Pero el Señor, ¿qué hace? No le quita la vida, sino que le amonesta dulcemente. No le grita, no dice nada incómodo, sino que le habla como un silbo, emulando la Escritura o repitiéndola en nuestro texto, como un silbo apacible, aunque no sea de este texto. ¿Y cómo reaccionó Jonás? Vuelvo a decir, ¿haces tú bien en enojarte tanto?, le dice el Señor. Le dice al Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió de Nínive, se sentó a la sombra para ver lo que ocurriría a la ciudad. Él aún creía todavía que el Señor iba a destruir a Nínive. Esperaba de su Dios que hiciera el milagro de destruir aquella ciudad tan detestable para un judío como Jonás. El Señor le proveyó una calabacera para que se resguardara del sol, para que tuviera, para que no le tuviese mucho calor, y el sol le hirió en la cabeza a Jonás, de tal manera que él mismo volvió a pensar en su propia muerte. ¿Qué le dice el Señor? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Salió y a las pocas horas se secó. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Me enojo hasta la muerte. Pero la respuesta del Señor no se hizo de esperar. Tuviste tú lástima de la calabacera, ¿verdad?, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una sola noche nació y en espacio de otra noche pereció. Por favor, qué creyente era, podríamos decir. No era peor que nosotros, ni tampoco mejor. Y dice el Señor, le dice el Señor a Jonás, y no tendré yo, tú no has tenido ninguna compasión por la calabacera, ¿verdad?, que nace y muere, pero tú no has hecho nada por ella. Y no tendré yo piedad, dice el Señor a Jonás, de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. Hacer un resumen de todo esto nos llevaría mucho tiempo. Vamos a pasar. No lo vamos a hacer, no lo voy a hacer, pero me gustaría que pensases en esta historia de Nínive, y que la comparases con tu historia, con mi historia, cada uno, no con la historia del hermano, no, sino con mi historia, tú con tu historia, ¿verdad?, y ellos con su historia, y verá lo que nos quiere decir Señor en estos pasajes que hemos hablado, sobre los que hemos hablado. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Sí, Padre, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, tu amor, Señor. Te pedimos perdón por tantas cosas como hacemos, muchas veces sin darnos cuenta, porque el pecado está tan presente que pasa desapercibido, Señor. Satanás nos hunde, pero tú nos levantas una y otra vez por tu gracia. Señor, ayúdanos constantemente, ayuda a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a todos aquellos que forman parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús.